Después de que le comprara el coche que quería, ella miró la documentación y dijo, bien. Esto será útil cuando te deje. La miré a los ojos y le dije, la documentación lo será, sí. Luego le mostré la letra pequeña del contrato de préstamo que le había hecho firmar, que la hacía 100% responsable de todos los pagos. El concesionario embargó el coche en 3 meses. Así que, esto es lo que pasa conmigo. Soy un planificador. No soy emocionante. No tomo decisiones espontáneas. Soy el tipo que tiene un plan financiero a 5 años, que contribuye el máximo a su 401k, y que piensa que una noche de viernes salvaje es pedir una pizza y reequilibrar mi cartera de inversiones. Encuentro consuelo en la estabilidad. Pasé mis 20 años viviendo como un monje para ahorrar y construir una vida segura para mí. Mi novia Ashley era todo lo contrario. Ella vivía el momento. Vivía para la foto del brunch, el bolso de diseñador, la escapada de fin de semana. Pensé que nos equilibrábamos mutuamente. Yo era los cimientos y ella era la casa hermosa y emocionante que se construía sobre ellos. Es una idea bonita, ¿verdad? El problema es que yo era el único que hacía algo de la construcción. Llevábamos juntos 2 años viviendo en un apartamento que yo pagaba. Ella trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa de alta gama, lo cual era perfecto para ella porque le daba un gran descuento y el dinero justo para financiar su vida social. Yo me encargaba del alquiler, las facturas, el futuro. No me importaba, sinceramente. La amaba y pensaba que éramos un equipo que se dirigía en la misma dirección. Solo que yo era el que conducía el autobús mientras ella estaba en la parte de atrás haciéndose selfies. El problema empezó con su coche. Su viejo cacharro finalmente entregó el alma y de repente conseguir un coche nuevo se convirtió en su única obsesión. Y no solo quería un coche, quería el coche. Un reluciente SUV de lujo blanco con techo solar panorámico y un precio que me hizo llorar los ojos. Era un coche para una persona con un salario de 6 cifras, no con un trabajo de venta al por menor a tiempo parcial. Durante meses, fue de lo único que habló. Dejaba pestañas del navegador abiertas en mi portátil mostrando las especificaciones del coche. Lo señalaba por la calle. ¿No es ese nuestro coche, cariño?, decía. Nunca fue mi coche. Siempre fue nuestro coche. No soy tonto. Sabía que comprar ese coche era una decisión financiera terrible, pero ella era implacable. Se convirtió en la medida de mi amor por ella. Si realmente la amaba, encontraría la manera. Si no lo hacía, estaba siendo tacaño y poco solidario. Estaba cansado de la presión constante, los sutiles chantajes emocionales, los pucheros. Así que, finalmente cedí. Pero no iba a hacerlo estúpidamente. Si ella quería vivir la vida de una adulta con altos ingresos, iba a tener que asumir parte de la responsabilidad. Su crédito era terrible. Unas cuantas tarjetas de tiendas al máximo y un historial de pagos atrasados significaban que no podía conseguir un préstamo ni para una tostadora, y mucho menos para un coche de $60.000. Mi crédito, por otro lado, es impecable. Esta era la base de mi plan. La senté y le expuse mi propuesta. Vale, le dije, ¿quieres el coche? Lo entiendo. Este es el trato. Te ayudaré, pero no te lo voy a comprar. Iremos al concesionario. Daré un pago inicial significativo para que el préstamo sea manejable, pero el préstamo en sí tiene que estar a tu nombre. Serás la única prestataria. Serás responsable de los pagos mensuales y del seguro. Me miró un poco confundida, pero no puedo conseguir un préstamo por mí misma. Mi crédito no es bueno. Lo sé, le dije. Ahí es donde entra el pago inicial. Pondré $20.000. Es una gran parte. Reducirá la cantidad que necesitas financiar y hará que el banco sea mucho más propenso a aprobarte incluso con tu puntuación de crédito. Es la única manera de que esto funcione. Sus ojos se iluminaron. Todo lo que oyó fue $20.000 y puedes conseguir el coche. No le importaban los detalles. Solo quería el premio. Me rodeó con sus brazos diciéndome que era el mejor novio del mundo. Yo solo sonreí. El plan estaba en marcha.
Unos días después, estábamos en el concesionario. El aire olía a cuero nuevo y desesperación. Ashley prácticamente vibraba de emoción. Ya había hablado con el gerente de finanzas, un tipo llamado Dave, y le había explicado la situación. Era un tipo directo y pareció apreciar la cuidadosa planificación. Cuando llegó el momento de hacer el papeleo, Dave nos llevó a su oficina. Tenía una montaña de formularios en su escritorio. Muy bien, amigos, dijo. Procedimiento estándar, Ashley. Como eres la única solicitante del préstamo, la mayor parte de esto es para ti. Le deslizó la solicitud de préstamo principal. Ella empezó a firmar, con los ojos vidriosos por las visiones de su nuevo techo solar. Mientras ella estaba ocupada, saqué una carpeta separada de mi maletín. Dije, sacando un documento de 2 páginas. Esto es solo un simple acuerdo para nosotros. Mi abogado lo redactó. Simplemente formaliza que el pago inicial de $20,000 que estoy proporcionando es un préstamo personal de mí hacia ti para ser utilizado para este coche. Establece que eres la única responsable de todos los pagos y el seguro y que si alguna vez rompemos, el préstamo personal vence. Es solo para proteger mi inversión. Cosas estándar. Le entregué el documento. Apenas lo miró. Su mente ya estaba en la carretera. Sí, vale. Lo que necesites, dijo, garabateando su firma en la parte inferior sin leer una sola palabra de la letra pequeña. Firmé mi propio nombre, tomé mi copia y la guardé a salvo en mi maletín. 1 hora más tarde, volvíamos a casa en su flamante y reluciente SUV blanco. Estaba eufórica, grabando vídeos para su historia de Instagram, jugando con todos los botones. Yo estaba callado. Sentía una extraña sensación de calma. La trampa había sido puesta y cebada. Volvimos al apartamento. Estaba en la cima, pasando las manos por los asientos de cuero, admirando su reflejo en la pintura brillante. Cogió la carpeta con todo el papeleo del concesionario. La estaba hojeando, con una enorme sonrisa triunfante en su cara. Miró el documento principal del préstamo, el que tenía su nombre y solo su nombre como prestataria. Me miró, su sonrisa convirtiéndose en una mueca de suficiencia y condescendencia. Bien, dijo, golpeando el papel. Esto será útil cuando te deje. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No era una broma. Era una confesión. Era una declaración de intenciones. Pensó que acababa de asegurarse un activo masivo, un coche de lujo por el que creía que yo era el responsable final. Pensó que me la había jugado. La miré directamente a los ojos. Mi corazón no latía con fuerza. No estaba enfadado. Simplemente estaba preparado. La documentación lo será, sí, dije. Caminé hacia mi maletín y saqué mi copia del otro documento. El que ella no había leído. Deberías haber leído la letra pequeña, Ashley, le dije, entregándoselo. Este es el acuerdo que firmaste. El que te hace 100% responsable de cada céntimo de este coche, incluyendo el préstamo personal de $20,000 de mi parte que vence en su totalidad tras nuestra separación, que por cierto, acaba de ocurrir. La vi leerlo. Vi cómo la sonrisa de suficiencia se derretía de su cara. Vi cómo sus ojos se abrían de horror al darse cuenta de lo que había hecho. El hermoso coche nuevo en la entrada no era un premio. Era un ancla, y ella acababa de encadenársela voluntariamente a su propia pierna. Actualización 1. Las secuelas inmediatas de la revelación del papeleo fueron una escena de puro y glorioso caos. El cerebro de Ashley pareció hacer cortocircuito. Pasó de reina triunfante a animal acorralado en unos 30 segundos. ¿Qué es esto?, balbuceó, agitando el papel hacia mí. Esto no es legal. ¿Me engañaste? ¿Engañarte?, pregunté, levantando una ceja. Te presenté un documento. Te expliqué lo que era. Un acuerdo de préstamo personal para proteger mi inversión de $20,000. Lo firmaste. Un adulto legal en su sano juicio y cuerpo firmando un contrato. Es la cosa más legal del mundo. Entonces empezó a gritar. Fue un torrente de acusaciones.
Yo era un monstruo manipulador. Era un psicópata controlador. Había planeado todo esto para atraparla. Simplemente me quedé allí y dejé que se desahogara. No discutí. No me defendí. No había necesidad. El documento firmado en su mano era mi única defensa. Y era impenetrable. Cuando finalmente se quedó sin insultos, pasó a las lágrimas. Las grandes y dramáticas lágrimas de cocodrilo que siempre me habían funcionado en el pasado. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Kevin?, sollozó. Pensé que me amabas. Lo hacía, dije, y era la verdad. Pero el amor requiere respeto. Y me demostraste exactamente cuánto me respetas cuando miraste ese contrato de préstamo y lo viste como tu estrategia de salida. No viste un futuro conmigo. Viste un activo que podías llevarte contigo. Simplemente me aseguré de que pudieras permitírtelo. El llanto se detuvo. La realidad de su situación comenzaba a derrumbarse sobre ella. El pago del coche era de más de $800 al mes. El seguro de un vehículo de lujo nuevo con un conductor que tenía su historial de crédito era de otros $400. Eso eran $1.200 al mes. Su salario neto de su trabajo a tiempo parcial era apenas de $1.500. Y eso ni siquiera incluía el préstamo personal de $20.000 que ahora me debía. Pasó el resto de la noche haciendo llamadas frenéticas. Primero, llamó al concesionario. El gerente de finanzas, Dave, le explicó pacientemente que el trato estaba hecho, los contratos firmados y el coche era legalmente suyo. Luego llamó al banco. Le dijeron lo mismo. El préstamo estaba aprobado, estaba a su nombre y su primer pago vencía en 30 días. Al día siguiente, probó una nueva táctica. Llamó a sus padres. Yo estaba en la otra habitación haciendo las maletas, pero podía oír su parte de la conversación. Estaba contando una historia descabellada de cómo la había obligado a comprar un coche, cómo la había atrapado en deudas, cómo estaba tratando de arruinar su vida. Decidí anticiparme a la inevitable llamada telefónica airada de su padre. Encontré su dirección de correo electrónico y le envié un breve mensaje profesional. Señor Henderson, escribí, estoy seguro de que está escuchando una versión muy dramática de los acontecimientos por parte de Ashley en este momento. Solo quería proporcionarle los hechos. Ashley deseaba desesperadamente un coche que estaba fuera de sus posibilidades económicas. Acepté ayudar proporcionando un pago inicial sustancial. Para proteger esa inversión, hice redactar un acuerdo de préstamo personal estándar que ella revisó y firmó. El préstamo del coche del banco está únicamente a su nombre, como ella también acordó. Ayer, inmediatamente después de la compra, me informó que veía el coche como un activo que podría usar cuando finalmente me dejara. Por lo tanto, he terminado la relación. He adjuntado una copia del acuerdo de préstamo personal que firmó para su revisión. Lamento que haya llegado a esto. Adjunté el PDF escaneado del acuerdo. Sabía que su padre era dueño de una pequeña empresa. Entendía de contratos. Entendía de responsabilidad. Nunca recibí una llamada de él. Pero aproximadamente una hora después, oí a Ashley gritarle a su teléfono de nuevo. ¿Qué quieres decir con que no vas a ayudarme? Papá, me engañó. No es mi culpa. Parecía que su última línea de defensa se había desmoronado. Terminé de empacar mis pertenencias personales. Ya había encontrado un nuevo apartamento al que mudarme. No iba a echarla del que compartíamos. Eso sería demasiado complicado. En cambio, simplemente me iba a ir. Pero no sin antes hacer un último cambio logístico. Llamé a las compañías de servicios públicos y al proveedor de Internet. Les informé que me mudaba y que cancelaba mis cuentas. Si Ashley quería tener electricidad, agua o wifi, tendría que solicitarlos ella misma con su propia puntuación de crédito. Me fui esa noche. Le dejé una nota en el mostrador con una copia del acuerdo firmado y un calendario de pagos para los $20.000 que me debía. Al salir del apartamento por última vez, eché un vistazo al reluciente SUV blanco en el aparcamiento. Parecía un monumento a las malas decisiones, y era todo suyo. Actualización 2.
Han pasado 2 meses desde que salí de ese apartamento y dejé a Ashley con su nueva vida de responsabilidad financiera. El silencio de su parte ha sido ensordecedor, pero la información que me ha llegado a través de conocidos mutuos ha sido nada menos que espectacular. El primer mes fue, según todos los informes, un estado de negación total para ella. Siguió conduciendo el coche. Siguió publicando fotos de él en Instagram. Intentaba proyectar una imagen de mujer exitosa e independiente que prosperaba después de su ruptura. Pero entre bastidores, la realidad financiera se estaba imponiendo. El primer pago del coche vencía. Aparentemente me llamó desde un número bloqueado, dejando un mensaje de voz lloroso y divagante, suplicándome que hiciera solo este pago por ella, prometiendo que lo resolvería. Después de eso, borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. No hizo el pago. Luego, las otras facturas empezaron a acumularse. El apartamento en el que vivía era ahora únicamente su responsabilidad. El alquiler vencía. Las nuevas cuentas de servicios públicos que tuvo que abrir con su mal crédito requerían depósitos de seguridad cuantiosos que no tenía. Se estaba ahogando. Intentó vender el coche, pero ya estaba bajo el agua con el préstamo. El coche se había depreciado en el segundo en que lo sacó del concesionario. Le debía al banco mucho más de lo que cualquier concesionario le ofrecería por él. Venderlo significaría extender un cheque masivo que no podía cobrar. Estaba atrapada. La campaña de desprestigio que había esperado fue de corta duración e ineficaz. Les dijo a sus amigos que yo era un monstruo que la había cargado de deudas, pero su historia tenía un defecto fatal. Todavía conducía el coche de $60.000. Es difícil hacerse la víctima cuando vas por ahí en un SUV de lujo. Algunos de nuestros amigos comunes se pusieron en contacto conmigo y les expliqué tranquilamente la situación, incluso le mostré a uno de ellos una copia del acuerdo que había firmado. La narrativa cambió rápidamente de él la atrapó a ella preparó su cama, ahora tiene que acostarse en ella. La mejor parte vino de sus padres. Su madre aparentemente llamó a mi madre para tratar de defender el caso de su hija. Mi madre, que es una mujer dulce pero con una columna vertebral de acero, escuchó pacientemente y luego dijo, me parece que su hija trató de aprovecharse de la bondad de mi hijo, y por primera vez en su vida, no funcionó. Este no es su problema a resolver. La conversación terminó ahí. El segundo pago del coche vencía. Ese también lo omitió. Las llamadas del banco se volvieron implacables. Las cartas comenzaron a pasar de recordatorios amistosos a advertencias severas. Su puntuación de crédito, ya por los suelos, estaba ahora en la alcantarilla. El coche brillante ya no era un símbolo de estatus. Era una fuente de ansiedad constante y abrumadora. Dejó de conducirlo tanto, probablemente porque no podía permitirse la gasolina. Las publicaciones de Instagram se detuvieron. La fachada se estaba desmoronando. No sentí ni una pizca de culpa. Sentí una profunda sensación de alivio. Cada aviso de pago atrasado que recibía era una consecuencia de sus propias palabras, de sus propias intenciones. Había mirado mi bondad y había visto una debilidad que explotar. Había mirado una asociación y había visto un día de pago. Yo no la había atrapado. Simplemente le había pasado la factura por su propio carácter. Actualización final. El final de la historia llegó exactamente 93 días después de que me fuera de nuestro antiguo apartamento. Llegó como sabía que llegaría, en forma de grúa. Un amigo mío que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Ashley me envió un mensaje de texto un martes por la mañana. Era una foto. Mostraba el reluciente SUV blanco siendo enganchado a una grúa, con sus ruedas delanteras levantadas ignominiosamente del suelo. El pie de foto del texto era simple. Se ha hecho justicia. Después de 3 pagos omitidos, el banco finalmente había iniciado el embargo. El símbolo de su arrogancia y engaño estaba siendo retirado sin ceremonias en medio del día para que todos sus vecinos lo vieran. Las consecuencias financieras para ella han sido catastróficas. Un embargo es una de las cosas más perjudiciales que pueden ocurrir en un informe de crédito. Es una bandera roja brillante que grita irresponsabilidad financiera. No podrá obtener un préstamo para nada durante los próximos 7 a 10 años. Y se pone peor.
El banco venderá el coche en una subasta por una fracción de lo que debe. Luego la demandarán por la diferencia, el saldo deficitario, que probablemente será de decenas de miles de dólares. Además de eso, todavía me debe los 20.000 del pago inicial, una deuda por la que mi abogado ya ha enviado una carta de demanda formal. Está financieramente arruinada, un agujero tan profundo que le llevará una década salir de él, si es que alguna vez lo hace. Oí que tuvo que abandonar el apartamento. No podía permitírselo. Rompió el contrato de arrendamiento, lo que incurrió en aún más tasas y penalizaciones. Perdió su trabajo en la boutique porque su vida era demasiado caótica. Volvió a vivir con sus padres, una mujer de casi 30 años sin coche, sin trabajo, sin ahorros y con una puntuación de crédito por los suelos. Mi vida, por otro lado, ha sido pacífica. Me mudé a un nuevo lugar que es enteramente mío. Me he estado centrando en mi trabajo y mis inversiones. Los 20.000 dólares que puse en ese coche son un coste hundido, una lección aprendida. Pero fue el mejor dinero que he gastado. Fue el precio de mi libertad. Fue el coste de extraer a una usuaria tóxica de mi vida antes de que pudiera hacer más daño. Ella miró la documentación de un coche de lujo y vio una herramienta que podía usar para dejarme. Yo miré la misma situación y vi una oportunidad para enseñarle una lección sobre la responsabilidad. No grité. No peleé. Simplemente usé un contrato. Usé la fría y dura lógica de las finanzas para protegerme. Ella pensaba que estaba jugando un juego de corazones, pero yo estaba jugando al ajedrez. Y el movimiento final fue jaque mate. La documentación fue útil, solo que no de la manera que ella había planeado.